Un gran gusto saludar a quienes se encuentran en tiempo real. Me place mucho que tengamos reunión hoy, esta tarde, esta noche ya. Y saludos a quienes posteriormente estarán conectándose y estarán viendo, los internautas. Vamos a observar el aula invertida de lo que hemos estado trabajando. Son las teorías de la verdad. Entonces vamos a ver, me pueden dar algunos ejemplos de teorías de la verdad, tanto de las que ya trabajamos para la sesión anterior, si tienen ejemplos nuevos, interesantes, y también podemos trabajar en los últimos dos que trabajamos, los últimos dos que mencionamos. Los últimos dos que mencionamos era la probabilística. ¿Y cuál era la otra? ¿La verdad qué? Correspondentista. Eso, no te confundas, no te me confundas, por favor. Sí, Anderson. Correspondentista, sí, es excelente. Sí, la verdad, correspondentista por corresponder. Y las evidencias de esta verdad son materiales, contrastar lo que se dice con hechos. Entonces, por eso lo llaman también verdad material, sí. O correspondentista, o si está muy difícil el término, muy extraño, muy rebuscado, le decimos por correspondencia, ¿no es cierto? Y se acabó la dificultad. Es un neologismo que, como existe el neologismo directamente dentro de ciertas lógicas y filosofías empiristas, se ha utilizado. Entonces, por ello se emplea el neologismo. Y es lo más correcto. Pero si prefieres decirle por correspondencia, también vale. Muy bien. Iniciemos entonces. ¿Hay alguien que me quiera empezar a contar? ¿Quiere empezar a decirme a alguien un ejemplo, la definición que hizo de cualquiera de estas verdades, el ejemplo que planteó? ¿O empezamos a llamarlos a todos? Dale, Lorena, te escuchamos. Bienvenida. Hola, profe, ¿cómo está? De maravilla, ¿Me escucha bien, bienvenida. profe? ¿Me escucha bien ahí? Sí, te estoy escuchando. Bueno, profe, por aquí tengo una que me gustó mucho. Verdad por tradición. En esta verdad pues, se acepta el criterio de una cultura, o como lo dice la misma palabra, de una tradición. Se acepta por verdad porque siempre ha sido así y siempre se ha mantenido con el tiempo, algo que se lleva pues como en los lugares. Entonces tomé un ejemplo que escuché en estos días en una clase sobre una tradición que se lleva en un lugar que se llama Ghana. Lo anoté así, no me acuerdo dónde queda, se llama Ghana. Dice que existe la tradición de celebrar cuando alguien muere. Es más, en los funerales son enunciados, los funerales de las personas son enunciados en vallas publicitarias para que así asista mucha gente. Y allí se come, se bebe, se baila, y ellos lo perciben como una señal de aprecio por la persona difunta. Entonces, digamos que eso es una verdad aceptada por tradición, que en nuestro caso nosotros no lo haríamos, es una verdad. Yo creo que esa verdad, eso también, profe, Lorena, daría la verdad Lorena, por, te por. cuento que, espera un segundo, te cuento un detalle, ya me sigues diciendo. No lo haríamos, pero particularmente en ciertas zonas de Colombia, porque es curioso, en México y en muchos lugares de Latinoamérica, me pareció rarísimo cuando lo leí por primera vez, pero en muchos lugares de Latinoamérica, incluso en lugares, por ejemplo, de Colombia, en los cuales son unos banquetes y tienen que endeudarse porque tienen que darle la comida a las personas. Ya las casas funerarias, bueno, no hacen una publicidad en vallas, ¿no es cierto? Pero ya las casas funerarias obligaron por protocolo que no se pueden quedar un número indeterminado de días, pero en esos lugares entonces están optando por hacerlos incluso en casa, aunque sea ilegal, para poder seguir con esa tradición que tienen que sostener a los comensales con banquetes por el día que sea. En México lo emplean y hay muchos lugares de Colombia. Me extraña cuando decían personas, en Colombia también se hace, aquí también lo hacemos muchos. Yo, ¿cómo así que lo hacemos muchos? ¿En dónde? Y sí, en efecto, hay lugares en donde ocurre. Curiosísimo. Ahora sí, no te interrumpo más. Continúo, pero para decir que, en efecto, ese tipo de cuestiones, hay sitios en Colombia moderadamente parecidos y en gran parte de Latinoamérica. Sigue. Ah, bueno, profe, sí, no sabía, por ejemplo, no sabía que de pronto aquí en Colombia también lo hacían. Bueno, no, profe, lo que quería decir es que yo creo que esta verdad, este ejemplo que pongo, también va como relacionado con la verdad coherentista. No sé si estoy en lo cierto, como que una verdad que decía que es cierta, pero en un sistema interno, entonces no sé si estoy equivocada o estoy en lo correcto. Para ellos es una Claro, verdad. claro, claro. La verdad por tradición
en muchos casos, o por autoridad, etcétera, en muchos casos se relaciona profundamente con la verdad por correspondencia. No en todos, porque como ustedes pueden ver, hay verdades por correspondencia que no son de una autoridad, no de estricto sensu. Si bien sabemos que la RAE, por ejemplo, es quien regula el español, pues finalmente es una lengua viva que es la que termina dominando a la RAE. Por más que ellos quieran decir si el neologismo se puede, si el neologismo no se puede, por más que ellos quieran decirlo, pues en últimas, a pesar de que la RAE sea la que esté mandando allí, es una lengua y la gramática cambia y se modifica en torno a la realidad de la lengua. ¿A qué voy con esto? No es que una persona diga, quiero cambiar la lengua y a partir de hoy la lengua va a tener tal característica. No se puede hacer de esa forma. Entonces, hay verdades por correspondencia, como las verdades lingüísticas que no son impuestas necesariamente por una autoridad. Pueden influirlas, pero no son impuestas por una autoridad. La RAE puede influir, pero no es la que termina imponiendo el uso lingüístico. Por ejemplo, la gramática en español no existía hasta el Quijote, ahí es que comienza. En Italia no existía el italiano como lengua vernácula con gramática hasta que no se dio la Divina Comedia. Entonces, no es una persona, no es una autoridad estrictamente la que la regula, por eso algunos casos, como los que vimos ejemplos, que hay verdades que son tautologías por lenguaje, pues no son por una autoridad, es por algo vivo que es el uso de la lengua. Sin embargo, sí hay que precisar que muchas de las verdades por coherencia son sistemas de autoridad eclesiástica, de autoridad divina, de autoridad humana. Entonces, muchas están intrínsecamente relacionadas. Es una excelente inferencia la que haces. Claro, hay muchas que están relacionadas. No toda verdad por coherencia, es una verdad por autoridad, por ejemplo, pero muchas de ellas sí, particularmente las que se relacionan con sistemas religiosos, con sistemas políticos, etcétera. Muy interesante, o jurídicos. Muy interesante tu afirmación, tu inferencia, que fue una especulación, pero tiene sustento. Y en la sesión anterior también hubo un caballero, no recuerdo quién fue, ahora de pronto me lo recuerdo en el chat, que nos hacía esa inferencia parecida. Perfecto. ¿Algo más, Lorena? No, profe, ese es uno de los ejemplos. Excelente. Tengo otro, pero más adelante de pronto. Excelente. Pero bueno, interesante. Me gustó la inferencia y chévere que sí se relaciona. ¿Quién más me quiere contar? ¿O empezamos al azar? Profe, Dale, Anderson. bueno, Escuchamos. a mí me llamó la atención el criterio de correspondencia, la verdad por correspondencia, pues porque dice que las palabras tienen que ser determinadas por hechos, ¿cierto? O sea, tiene que haber una coherencia. Y también me gustó la parte que hablaba de que si se podría tergiversar la información, bueno, eso es lo que entendí. Si no se hace con coherencia, puede llegar, digamos, a una falacia, pues yo lo entendí así como con el término, como lo que estábamos hablando en las clases pasadas. Pero las falacias, porque ponían el ejemplo del elefante, ¿no? Que independientemente del elefante, puede ser que usted lo interpretara de la manera que usted quisiera, pero era algo real, el elefante era real, ¿cierto? Y después nos hablaban, digamos, bueno, usted hablaba del ejemplo de que no era por interpretación, porque habían cosas que eran correctas, digamos, el pelo no puede ser de bastantes maneras, no hace así. Entonces yo lo interpreté que si no hay como una consensura en eso, puede también terminar en una falacia. Fue así algo como lo que Un quise, como consenso, lo mi que querido interpreté. Anderson. Un Sí, consenso. No un consenso, consenso. muy bien. Sí, es interesante porque, como les decía, o sea, cada criterio de verdad tiene una debilidad. Por ejemplo, el criterio de verdad por coherencia es supremamente débil. El coherentismo es muy débil en muchos puntos, sobre todo lo que se relaciona con dogmas y cosas por el estilo, porque es tan simple como esto. Si yo no acepto el dogma, no puedo ser forzado, no puedo ser obligado a creer que es una verdad. Entonces, si yo no creo en Viracocha, no creo en Poseidón, no creo en Indra, no me pueden obligar a creer que hay una divinidad de las aguas.
o quien no creyera, por ejemplo, en un Salvador mesiánico, no tendría por qué creer que el Salvador domina las aguas y las reprende o puede caminar sobre ellas. Entonces son sistemas de conocimiento que al interior funcionan perfectamente, pero para afuera no se pueden imponer. Hay una frase que de manera maliciosa se la atribuyen a Hegel, también se la atribuyen a Locke, en la cual dice: si el mundo está en contra de mi sistema de explicación, tanto peor para el mundo. Entonces, ¿cuál es el punto? El problema es, digamos, la actitud científica es: acá hay una serie de hechos, acá hay una serie de fenómenos, son hechos comprobables, busquemos la explicación de tales hechos. Sabemos que estos hechos existen, lo único que necesitamos es la comprobación de cuál es la causa, por qué ocurren, cómo dominarlos. ¿Cuál es la diferencia con el pensamiento dogmático? El pensamiento dogmático dice: en esto creemos, busquemos cualquier hecho científico que nos pueda hacer creer que lo que yo pienso es correcto. Entonces, por decir algo, creo que ocurrió cualquier cosa, cualquier fenómeno, el que sea. Creo que ocurrió el diluvio universal que narra en sus obras originalmente el Gilgamesh, en las obras asiáticas, particularmente en Babilonia, en Asiria. Creo en el diluvio, o lo creo en el cristiano, o creo en el diluvio griego, el que sea. Si creo en el diluvio judío, por ejemplo, ¿qué necesito? Bueno, me dice que en el monte Arad quedó enclavado. Vamos a buscar en el monte Arad si apareció cualquier cosa que yo pueda decir que fue en la embarcación en la que ocurrió el diluvio, en la que estaban los sobrevivientes. Entonces no es tratar de explicar el fenómeno, sino que creo en un dogma, quiero imponérselo a la realidad, quiero buscar cómo sea alguna forma de sustentarlo. O por ejemplo, creo que las vírgenes pueden concebir y seguir siendo vírgenes, como ocurre con Devaki, con las vírgenes negras de las vírgenes vestales, como ocurre con Inanna, como ocurre en todas las culturas, entre ellas la idea de María, como ocurre en Mesoamérica con Tonantzin, quien posteriormente llamarían a la Virgen Guadalupana. Bueno, en fin, con cada una de las divinidades se quiere creer que una mujer, siendo virgen, puede concebir. Entonces no buscamos el fenómeno y tratamos de explicarlo, sino que tratamos de obligar una posibilidad. Por ejemplo, la partenogénesis. Entonces es tratar de imponerle a la realidad los hechos. Ese es el problema del correspondentismo. Es muy débil en ese sentido. Solamente sirve al interior, pero no me sirve para explicar el mundo externo. Si, por ejemplo, una persona es alguien de fe, debe conocer que su sistema le sirve para explicar su fe y para crecer interiormente, pero no para explicar el mundo natural. Para explicar el mundo natural, acudo al mundo natural per se. Esa, la que tú mencionas, es la debilidad más notoria del correspondentismo, que el correspondentismo, hay momentos en los cuales culturalmente se influye y cambia las cosas. Entonces, cuando culturalmente se entienden distintas cosas, puede modificar la forma de percibir incluso los hechos. Los hechos mismos se pueden percibir de una manera desfigurada porque la cultura y la época así lo imponen. Sí, y termina volviéndose falaz. Así es, Anderson. Gracias. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien que me quiera mencionar ejemplos? La definición de una de las verdades y su ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar a llamar. Víctor, la definición de una verdad y tu ejemplo. Ojalá de las últimas dos, ejemplos de las últimas. Dale, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo está? De maravilla, mil gracias. Profe, me disculpará si no tengo la definición exacta, pero a mí me parece muy particular la verdad por utilidad, ya que es la que más se usa en el área del derecho. En el área del derecho no se pueden construir unas verdades, ya que es una palabra contra la otra. Se tienen evidencias que sirven para plantear el caso, pero siguen siendo una palabra contra la otra. Entonces, la verdad por utilidad es la que me pareció más curiosa de estos criterios de verdad, que es aquella que nos resulte útil para el momento, que es la que se aplica, por ejemplo, en los casos de la JEP. No se intenta explicar el mundo o definir cómo fue el conflicto armado, quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los agresores, sino que se trata de construir una verdad que le sirva a todos, tanto a las
agresores de las FARC, como las disidencias y todas estas partes, como las AUC, todo esto. Entonces, pues me pareció pues el ejemplo es este, la JEP, que construye una verdad para que sea útil, porque si se pusieran a dar una verdad y a dar testimonios todas las partes involucradas en el conflicto armado en Colombia, nunca se terminarían los casos. En este momento hay más de 20.000 personas acogidas a la JEP, que son las que están vivas ahorita, familiares de víctimas. Entonces pues se demoraría mucho. Entonces la verdad por utilidad se creó en el momento en que se creó la JEP y todavía se sigue construyendo. Entonces mi ejemplo era este sobre la verdad por Muy utilidad. interesante. El ejemplo que tú estás planteando, que lo mencionaste de forma más refinada que la sesión anterior, tiene una particularidad. Digamos, en derecho, hablando primero de la parte jurídica, ¿no es cierto? Estrictamente de la parte jurídica, nosotros manejamos allí una verdad múltiple. Una verdad por autoridad, en donde hay una serie de leyes por autoridad humana, pero también esa autoridad, en el mismo sentido que es al interior de un sistema, es coherentista. Hay una jurisprudencia que nutre y permite interpretar cuál es el espíritu y el alcance de esa ley. Entonces, allí tenemos un coherentismo fuerte, pero miren que en el momento de probar no es coherentista. Cuando se va a probar es material. Cuando se va a probar, se va a probar con una verdad material, con una verdad totalmente contraria a la otra, correspondentista. Entonces va a que haya correspondencia entre hechos y palabras si se muestran evidencias de tales cosas. La idea es que sea útil, es el fin último que hay allí, pero si ustedes miran, a pesar de que sea una verdad que resulte útil, también incluso entra una hermana de esta, que es la verdad por consenso, toda vez que las partes que estén involucradas, los que estén involucrados, no son todos los sectores obviamente, pero los que estén involucrados también entran a terciar para buscar una versión de cosas que no se conocían con unos y otros, con lo que se tiene. Obviamente que no es total, no es plena, pero se alcanza a lograr una convención entre partes que pueden ser, digamos, opositoras, enemigas, víctimas, victimarios, etcétera. Se busca un consenso de lo que ocurrió en ese momento. Muy interesante. Es un caso complejo que tiene el derecho como tal, tiene de las dos, tanto correspondentista como coherentista, coherentista sobre todo en el sentido de autoridad, pero qué interesante esta otra posibilidad en que se termina convirtiendo también en algo que es para algo práctico, algo pragmático ante todo, y que tiene una búsqueda de consenso entre puestos. De hecho, es fruto de un consenso, en mayor o menor grado, con peleas, con discordia, con inconformidad, es fruto de un consenso, de una búsqueda de consenso. Entonces, es muy interesante lo que estás planteando. Gracias, Víctor. Valeria, cuéntanos una definición y un ejemplo. Bueno, profe, pues no sé si estoy equivocado o qué, pero la de por correspondencia, pues yo tengo que es un enunciado que es verdadero si lo que escribe corresponde a los hechos tal como se conocen. Entonces yo puse un ejemplo, a ver, ¿dónde es que lo tengo? Espere. Bueno, que por ejemplo si yo veo un carro cuando efectivamente está al frente mío, entonces es verdadero porque corresponde con el hecho que describe. Sí, es un ejemplo sencillo, concreto, y en muchísimos casos se da. Pues esto es, acá, como les mencionaba yo, hay un problema severo que el correspondentismo se supone totalmente distinto al coherentismo, porque están los hechos en sí mismos para demostrarlo. Se mete en un problema enorme Russell al explicar lo que es un genio, o sea, es un monstruo, pero se mete en un problema severo al explicarlo toda vez que termina existiendo una relación metafísica entre la realidad y el pensamiento. Debe haber un isomorfismo entre el pensamiento y la realidad y nuestro lenguaje y el pensamiento. O sea, hay un triángulo que debe tener isomorfismo y eso no se puede demostrar. Eso es una presunción metafísica, eso es una idea no demostrable. Eso es un problema, o sea, se mete en un problema con esto. Lo que en últimas terminará siendo hasta cierto punto coherentista. Austin dice que no, que la relación no es trascendental, no hay que presuponer nada.
Simplemente es explicar con nuestro lenguaje, sin importar qué relación tenga el lenguaje con la realidad, cuál es la relación, explicar con nuestro lenguaje los hechos, proposiciones que puedan denominarse verdaderas y punto. Una proposición verdadera, sí, en efecto, si tú estás frente al vehículo y lo mencionas, pues bueno, es una proposición verdadera. Para referirnos a una persona en múltiples formas, ustedes pueden decir quién está al frente, Sebastián, Sebastián Pérez, el profesor Pérez, el profesor, el señor de barba que está ahí hablando, el señor de los videos, como, bueno, hay varias formas para referirse en torno a una persona y son proposiciones diferentes, pero que tienen un mismo valor de verdad. Como el caso que nos planteaste, muy del día a día, muy cotidiano. Gracias, Valeria. Omar, Andrés. Hola, profe. Hola, Omar, adelante. Bueno, puede que esté errado, pero no importa. La verdad por probabilidad es para determinar qué tanta probabilidad de verdad tiene una afirmación. Por ejemplo, si yo digo que si juego una lotería, me la voy a ganar. Entonces se determina qué tan probable es. Sí, en efecto. Entonces, por ejemplo, si juego la lotería me la voy a ganar. En este caso, el valor de verdad se determinaría según el número de dígitos que tiene y todas las permutaciones concebibles. Entonces, por ejemplo, el valor de verdad de una lotería tradicional podría ser una en 20 millones. Hay otras que es una en 500.000 millones, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese sería el valor de verdad de la proposición, me voy a ganar la lotería. Una entre el número de dígitos que tiene y todas las permutaciones posibles entre esos dígitos. Sí, eso es una posibilidad de hablarlo. Es decir, se tienen 100 milésimas, millonésimas, en fin, de posibilidades de esto. Adelante, hombre, cuéntanos, ¿qué vas a decir? Profe, cuando estabas haciendo referencia de la verdad por probabilidad, mencionaste algo que es la contradicción. ¿Me explicas, por favor, ese puntico? Sí, por supuesto. Hay cantidad de hechos contradictorios, ¿no es cierto? Si yo les dijera, a menos de que estemos hablando de física teórica, esto cabe dentro de física teórica y especulación, pero si yo les dijera en este instante, por decir algo, yo estoy vivo y estoy muerto, como el gato de Schrödinger, que en la cara no sabe si está vivo o está muerto, estoy vivo y estoy muerto al mismo tiempo. Eso es una contradicción, ¿no es cierto? En los seres humanos se entiende que y en la lógica tradicional, de las lógicas difusas, pues hay algunas situaciones muy específicas en las que podría emplearse, pero en la lógica tradicional se entiende como una contradicción de los términos, ese tipo de cosas. Otra contradicción podría ser, yo estoy dando y no estoy dando clase. Algo distinto es, por ejemplo, decir, yo estoy dando clase y al mismo tiempo estoy jugando fútbol o al mismo tiempo estoy viendo televisión o cualquier otra actividad, pongan la que deseen, estoy viendo clase y lo que deseen, lo que quieran. No interesa cuál sea el ejemplo, pero estoy dando clase. Bien regular o mal, puede que sea perversamente mal, disperso, lo que sea, pero estoy dando clase. Pero otra cosa es decir, estoy dando clase y no estoy dando clase al mismo tiempo. Entonces hay cuestiones que terminan siendo imposibles. La contradicción número uno es decir que yo soy y que yo no soy, que yo soy X y que no soy X. Ah, que yo soy una cosa y no soy muchas otras, claro, y que en el momento en el que soy algo puedo dejar de ser otra, sí, se la llama así, hacer algo es dejar de ser todas las demás, o Juan el Grande, perfecto, listo, vale, pero venir a decir que al mismo tiempo soy algo y no lo soy, bien, eso es una contradicción. Entonces, esas son las contradicciones, cosas que cuando veamos lógica 3, pues ahora te enuncio algunos ejemplos sencillos, pero cuando veamos lógica 3, te vas a dar cuenta que hay argumentos que están totalmente mal construidos, son una contradicción, que ese es el peor error en la lógica y en la argumentación, y cuando tú pruebas el valor de verdad, te va a dar todo cero, o falso si es el lenguaje común. Te va a dar todo cero cuando haga la prueba. Puede haber 8 valores de verdad, 12, 30, corrijo, 8, 16, 32, pero 64, pero en todos los valores de verdad va a dar cero, esto es falso.
Bueno, y te lo dije en lenguaje común y te di como una prueba, un preámbulo de cómo lo vas a ver después matemáticamente hablando. Espero que lo del sentido común haya sido claro, ¿no es cierto? Traté de hablar con lenguaje Sí, sencillo. profe, ya se le entendió perfectamente. Excelente, listo. Y estos son los ejemplos de contradicción que vemos todos los días, por eso a los discursos se les llama contradictorios. Oiga, pero qué discurso tan contradictorio el suyo. A veces se les llama contradictorio con razón y a veces simplemente se trata de manipular el argumento. Gracias, Omar. María Jimena, adelante. Hola, profe. Hola. Pues es que no sé, ya han dicho como varias, entonces, Sí, pero puedes darnos otro ejemplo de probabilidad u otro ejemplo de correspondentismo, porque pues, no se agotan, ¿no es cierto? pues digamos en el de correspondentista yo puse que era como, pues yo puse una respuesta muy abierta porque hay muchos ejemplos, como todo lo que se ha comprobado científicamente, pues por ejemplo yo que estudio biología, entonces, pues en ese sentido hay como muchos ejemplos sobre los estudios y todas las cosas que han sacado comprobadas, pues. Entonces, ese fue como el ejemplo que yo puse. Bueno, pero danos uno, está perfecto, danos uno. Nos puedes enunciar algo que se pueda considerar como una ley o algo que se pueda considerar como un hecho en biología y que se contraste. Profe, es que yo no sé, es que hay tantas cosas No seas que... tacaña, no seas tacaña, compártenos alguno. No, es que no se me viene a la cabeza como uno específico. Bueno, hay que hacer el ejercicio, listo. Kevin, adelante, cuéntanos en qué hacen los ejercicios. Adelante, Kevin. No, Kevin, ¿ya participaste? No, creo que no has participado. No, profe, no. Adelante. Bueno, yo la hice con pues el ejercicio, con la verdad por probabilidad. Yo entendí, pues no sé si está bien la definición. Digamos que esa verdad puede ser de alguna manera que algo sea como verdadero. O no sé muy bien, pero que pueda suceder como en realidad. En realidad, que un suceso tenga altas probabilidades de que se haga, sí, pues realidad. De acá de ser, El claro. ejemplo, pues yo lo hice así, la verdad, no sé si esté bien. Digamos que yo, cualquier persona, va a un restaurante nuevo con amigos o algo así a celebrar una fecha especial, un cumpleaños, bueno, no sé, y prueba un platillo nuevo y tiene grandes porcentajes, digamos 60-70% de que le guste. Claro, entonces, ¿en qué podemos establecer la verdad de esto? Por ejemplo, es una persona que sabemos que le gusta consumir alimentos que sean muy condimentados, que le gusta un alimento que pique y el tipo de comida que se le va a dar es una comida que es alta en condimentos, el tipo de sazón que le gusta, la carne que suele emplear, por lo tanto hay tanto por ciento de posibilidades, hay tanta probabilidad de verdad de que le vaya a gustar este nuevo plato. Ah, bueno, sería interesante, obvio, hay que conocer el contexto para poder determinar un valor. En este caso todavía es muy subjetivo, pero hay otros en que es mucho más objetivo. Gracias, Kevin. Juan Camilo, ¿algún ejemplo? Profe, usted en el video habla de como del relativismo, ¿no? O Sí, lo por supuesto. menciona un poco. Entonces, más que dar un ejemplo, sería como resaltar una duda, y es que no sé si una religión contaría como relativismo en ese sentido, una verdad relativista o algo así. Pero tendrías que explicarme qué religión como tal, porque las verdades de las religiones entran dentro del coherentismo, ¿no es cierto? Son verdades al interior de su sistema, para afuera no se puede, para afuera no sirven para explicar la realidad. Entonces, en ese sentido, al menos el mundo natural, no estamos hablando del mundo espiritual, sobrenatural, la espiritualidad de una persona, de la fe y la convicción. Eso pues es algo que es ontología de primera persona, esto es, la persona puede comprobar si en efecto lo que promulga ser lo es, si en efecto lo que promulga creer lo cree, y en ocasiones ni siquiera él mismo sabe si lo cree o no lo cree. Entonces esto es ontología de primera persona, no es ontología de tercera. Lo máximo que podemos nosotros mirar cuando la persona dice creer es que está ocurriendo cerebralmente, o llegar a otro tipo de experimentos muy interesantes que han hecho, por ejemplo,
han llevado a personas neopentecostales y les han conectado electrodos para hacer potenciales evocados y les han puesto, aparte de los electrodos de los potenciales evocados, les han hecho imaginería y han podido ver desde su polo tierra y todos los demás qué está pasando en energía y qué está pasando en imagen en el cerebro, para ver cuando la persona considera que está orando y hablando en lenguas, qué ocurre cuando se da el fenómeno de la xenoglosia o de la glosolalia. En otras personas, por ejemplo, en monjes tibetanos, mientras están en meditación profunda, se ha hecho el mismo experimento. Pero de ahí no podemos pasar, no podemos saber qué hay en el mundo interno, podemos saber qué está ocurriendo en el cerebro. Hasta ahí podemos darnos cuenta. Entonces, ¿qué es esto? Una verdad por coherencia. Que es una verdad relativa en el sentido que es relativa a verdad porque no se puede demostrar, no se puede comprobar, no se puede imponer, sí, pero cabe es dentro del coherentismo. El relativismo directamente de epistemología, porque también hay en moral. En moral, por ejemplo, lo voy a resumir de una manera que espero no ser caricaturizado, sino nada más como por decir, para tratar de que quede claro. Lo más simple, en unas definiciones 1000 veces más profundas. Dentro de lo moral, el relativismo sería mencionar que todo vale, cualquier comportamiento vale igual, que todo es cultural, por lo tanto cualquier comportamiento vale, no hay nada que se pueda considerar como equivocado. Y el relativismo dentro de la epistemología, que es el que yo estaba mencionando, es decir, que cualquier pensamiento vale lo mismo, que no importa estudiar o no estudiar, por ejemplo, da lo mismo un postdoctor que se ha dedicado todo el tiempo a estudiar un fenómeno, a conocerlo a profundidad, a explicarlo, que la opinión que da en la esquina el misógino o el racista que dice que está equivocado porque él tiene la verdad absoluta y que todo vale igual. Y la respuesta para cualquier situación, la omnímoda, es mi punto de vista. Si no le gusta, respete. Entonces, ese es el relativismo epistemológico, grosso modo, ¿sí? Entonces, si me explicas mejor a qué te refieres con religión, pero la religión no cabe exactamente acá, salvo mencionar que la verdad de una religión es relativa, pues hay múltiples explicaciones religiosas de los fenómenos y ninguna de ellas satisface directamente el fenómeno en sí, sino la relación teológica entre el hombre y el mundo por medio de alguna divinidad o por medio de la trascendentalidad. ¿Tienes algo más para aclararme, para saber mejor a qué te refieres? ¿O quedó con eso más preciso? Sí, profe, ya quedó más claro con esa ilustración. Perfecto. Joana, cuéntanos. Por cierto, ¿prefieres Joana o Johanna? ¿Cómo te gusta la fonética de tu nombre? Hola, profe. Profe, yo creo que Joana. Sí. Perfecto, Profe, cuéntanos un ejemplo. bueno, yo hice como 3 ejemplos sencillos de las 3 últimas verdades. Dale, te Entonces, escucho. bueno, de la verdad coherentista dije, las hojas de un árbol son de color verde. Esto pues se afirma mientras el árbol se encuentre en una estación, que esa estación sería el sistema. Ya si cambia esta estación, las hojas pues podrían tomar un color diferente. Perfecto. ¿Tienes algún otro que me dice que eran 3? Sí, de la verdad correspondista tengo. Este trabajo está hecho mediante la aplicación Paint. Entonces, pues lo expliqué, pues que se afirma mediante el mismo trabajo, o sea, mediante el archivo. Y el último es la verdad por probabilidad, estuve en el planeta Marte el día de ayer. Pues este ejemplo tiene una probabilidad nula de que sea verdadero. Es poco probable. Y ya, profe, esos serían mis 3 ejemplos. Perfecto. Sí, mira que el último es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque digamos en los términos no es una contradicción, pero con la tecnología que hay podemos afirmar que no es posible. Entonces, si esto tuviera un valor ya absolutamente cercano al cero, o cero, ¿sí? Muy interesante el punto que nos planteas. Bueno, se me detuvo un momento, me confirma si me están escuchando, se me detuvo la señal un segundo. ¿Me están oyendo? Sí, profe, se le escucha bien. Excelente. Vamos entonces a parar los ejemplos
y miremos en el libro. Les había dicho en el libro que íbamos a ver unos ejemplos que aparecían los primeros con un dado y los otros aparecen ya con unas frases más cotidianas. Los del dado se pueden matematizar. ¿Los tienen allí? ¿Los hicieron? Que esa es la actividad nueva de hoy. Por favor, me cuentan quiénes lo tienen, quiénes lo desarrollaron. Profe, yo realicé el del dado. Ah, La perfecto, otra, la mitad. miré Listo, solo un poquito nada más, profe. listo. ¿Quién más lo realizó? ¿Quién más lo tiene? ¿Quién más lo tiene? Solo lo tienes tú entonces. Profe, pues yo lo realicé, pero no sé qué también me haya quedado, profe. Perfecto. Bueno, miremos unos 3. Y para no quedar en el aire, tráiganlo para la próxima, pero sí les solicito, hagamos pues los ejercicios normalmente para cuando son. Listo, hagamos solo 3 para que los demás empiecen a asimilarlo y en la próxima lo traemos. Listo. Dale entonces, uno Lorena y uno Víctor. Bueno, profe. Entonces, uno de ellos dice, el dado Lee el mostrará. enunciado si eres tan amable, disculpa. ¿Tienes el libro allí para leer el enunciado? Sí, claro, profe, claro. Lee el enunciado, por favor. Sí, pero profe, yo lo busco, yo lo tengo acá. Primero que lo hice. Listo, lo aquí lo encontré. Bueno, nos decía, espere, profe, que me quedó, yo le voy a tomar una foto porque se me desaparecía. Ya ahora sí, profe, ahora sí lo tengo completo, acá en esa parte. Que me está cargando el PDF, profe, yo lo tenía aquí listo. Perfecto, claro que sí. Mientras tanto, los voy resumiendo, tú nos lo vas a leer perfectamente. Tenemos un dado, hay que hacer el lanzamiento y ver cuánta probabilidad de verdad, cuánta PV hay en este caso. Lo vamos a matematizar, se puede matematizar en fraccionario o se puede matematizar en un porcentaje. Adelante, Listo, Lorena. profe. Entonces, consideremos las 6 caras de un dado y un lanzamiento. Determine si la frase es posible, probable, contradictoria o tautológica. Bueno, primera, saldrá el 6. Profe, entonces doy la respuesta que puse o las leo todas. Da la respuesta que tú pusiste y que sí, la justificación que pusiste, ¿cómo fue? Bueno, saldrá el 6. Esa usted nos la dio como ejemplo en la clase y nos decía que había una probabilidad de 16%, creo, o 1 sobre 6. Que usted nos decía no era probabilidad, sino posibilidad, porque la probabilidad debe estar por encima del 75%, si no es una Perfecto. posibilidad inverosímil, nos decía. Sí, baja, muy baja, tan baja que la llaman inverosímil, ¿no es cierto? Entonces, en un dado tenemos 6 caras. ¿Cuánta posibilidad se da, qué probabilidad de verdad hay de que caiga cada una de esas caras? Pues el resultado es un sexto. Hay una posibilidad y por cada 6 caras, un sexto. ¿Qué quiere decir esto? Si lo matematizamos, sería un 16.66 algo por ciento. ¿Cómo lo sabemos? Pues sencillo. Tomamos 1 y lo dividimos entre 6. Bueno, danos el segundo. Ese ya lo había dicho yo. Danos el segundo. Listo, profe. El segundo dice, el dado mostrará un número entre 1 y 6. Entonces, Perfecto. en ese puse tautológico. Usted nos decía en tautológico que es algo que es muy, muy evidente. Y es claro, si el dado es del 1 al 6, es obvio que va a caer un número del 1 al 6. Estrictamente necesario. No hay forma que pase otra cosa. El dado no va a caer de canto, no es un dado para jugar rol con un dodecaedro, no tiene 12 caras, no es un icosaedro, no tiene tampoco 20, es un dado tradicional. Entonces, si es un dado tradicional y me dicen apostar a que sale entre el 1 y el 6, pues obvio lo apuesto todo, es obvio, tiene que salir. Perfecto, tautología. Y Víctor, danos el tercero. Ok, profe, pues cuando la tercera es el dado mostrará el 7, yo coloqué que es completamente contradictorio porque pues las opciones nos daban estas, pero pues es evidente que es un dado de 6 caras y la afirmación es esta y me dicen que va a salir el 7, pues evidentemente no puede salir el 7, así que sería contradictorio, esta afirmación sería contradictoria. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno,
Esto es lo que hay que hacer. Acaben, por favor, todos estos ejercicios y lo traemos. En donde dice Pastrana lo podemos actualizar un poquito más y poner Uribe. Y nos vemos en la siguiente. Profe. Sí. Profe, es que yo hice el cuarto y no sé si me quedó bien. Bueno, hagamos el cuarto. Aprovechemos que lo hiciste, por supuesto. Enhorabuena. Bueno, profe, el cuarto dice, saldrá un número entre 1 y 4. Entonces, calculé la probabilidad 4 sobre 6, que da 0,66. Y pues concluí que es posible que salga un número entre 1 y 4 al lanzar el dado según esta probabilidad, pero solo calculándola con uno de los dos números, ¿cierto? Saldrá un número entre el 1 y el 4. Por supuesto, Sí, el número que dijiste es perfecto. Es equivale a más del 60% y es un cuarto. Es decir, por lo poco fino que es el número, que es un 6, no alcanza a ser probabilidad, porque es un número poco fino. Si tuviéramos mayor variedad, estaría mucho más cercano de la probabilidad, pero es una posibilidad altísima, como posible es altísimo, muy cerca de la probabilidad. Si uno pudiera apostar 4 números, pues es mucho más probable ganar con 4 números que con 1 o con 2. Así que se acerca a la probabilidad, se acerca enormemente a la probabilidad. Sí, en efecto, es posible de un alto nivel, casi que acercándose a lo probable. Un cuarto, más del 60%, cercano al 70%. ¿Y esto es todo ello, Ana? ¿Te quedó bien? Claro que sí. Listo, profe, gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que participaron. Tráiganlo listo para lo próximo. Esto. Profe, yo hice el 5. Vale, Estefanía, claro. Pues no sé si está bueno. Dice que el dado caerá par, entonces se supone que son 6 caras del dado y las pares son 2, 4 y 6. Entonces dividir esas 3 posibilidades entre el número de las caras y da 0.5 y 0.5%, pues daría como el 50%. Sí, está la mitad. La probabilidad de que mi dado caiga en un número par, pues es el 50%, entonces pongan sus apuestas que va como bien. Claro, si estamos apostando pares contra impares, 50-50, ¿no es cierto? Tenemos las mismas posibilidades. Si estamos apostando, si yo tengo pares y hay otros que están divididos 2 y 1 o 1 y 1, tengo más posibilidades de ganar yo. Pero claro, es un 50%. Si estamos a mitad de mitad, cualquiera de los dos puede ganar. Excelente. Claro que sí, Estefanía. No sabía si estaba bien, pero ¿cómo nos damos cuenta? Participando. Excelente, claro. Bueno, entonces quedamos en la quinta, ¿no es cierto? Quedamos en la quinta, en la próxima sesión terminamos. Un abrazo muy grande. Este era pues el de esta semana, ya quedará algo para la siguiente. Un abrazo muy grande, les deseo lo mejor y me encantó saludarlas. Espero que tengan buena noche. Descansen. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.